Bienvenido a la sexta entrega de la serie Aprendiendo a Orar con Jesús. Veremos ahora el tema Orando como Jabes. En esta entrega aprenderemos los principios que usó Jabes en su oración. En Primera de Crónicas 4:10, versión Palabra de Dios para Todos. Le comparto el texto para que se lo aprenda y lo medite. Jabes oró así al Dios de Israel: te ruego que me bendigas y aumentes mi territorio. Quédate junto a mí y líbrame del mal para que yo no pase sufrimiento. Dios le concedió lo que pidió. Quiero dejarle también este pensamiento a manera de introducción, un pensamiento anónimo. Sin importar dónde o cómo estés, una oración correcta puede devolverle el sentido a tu vida. Una vez más, sin importar dónde o cómo estés, una oración correcta puede devolverle el sentido a tu vida. Alguien dijo que el milagro de la oración no es tanto que a través de ella nos alleguemos a Dios, sino que en medio de ella Dios desciende a nosotros. Y esta es una verdad absoluta. Y esta verdad la vemos en la historia de Jabes. Historia que ocupa solamente 2 versículos en la Biblia y que interrumpe una genealogía, accidenta una genealogía, ya que en Primera de Crónicas 4 se está narrando una genealogía y de repente cuando se llega a Jabes, se para todo, se detiene todo, se desvía el hilo de pensamiento del escritor para narrar la historia de este joven, de este hombre llamado Jabes. Su vida accidentada fue accidentada por él a través de una oración. Y esto marcó la diferencia. El nombre Jabes significa dolor o el que causa dolor, el doloroso. Y esto fue puesto por su madre, según Primera de Crónicas 4:9, porque cuando lo dio a luz o estaba embarazada, él le causó mucho dolor. El embarazo fue con dolor y por eso lo marcó Jabes, el doloroso o el que causa dolor. Eso está, repito, en Primera de Crónicas 4:9. Piense usted cómo fue la vida de este joven, cómo este joven desde niño, desde su nacimiento fue marcado, cómo cada vez que lo llamaban, les recordaban lo que él era: un doloroso, uno que causa dolor, un bueno para nada. Sin embargo, ¿cómo terminó la historia de Jabes? Él no terminó en el hospital, no terminó en las drogas, no terminó matando, no terminó odiando a su madre o a los que los rodeaban. La historia de Jabes termina tal como comienza. ¿Cómo comenzó? Accidentada, y termina accidentada, pero esta vez por una oración. Escucha la oración. Primera de Crónicas 4:10, versión Palabra de Dios para Todos. Jabes oró así al Dios de Israel: te ruego que me bendigas y aumentes mi territorio. Quédate junto a mí y líbrame del mal para que yo no pase sufrimiento. Dios le concedió lo que pidió. Como has podido ver o como has podido leer, si has leído esta historia en Primera de Crónicas 4:9 y 10, Jabes decidió terminar con una historia de dolor, de sufrimiento, con una historia que lo había marcado durante toda su vida. Incluso en la oración vamos a ver que él tenía dolor, tenía sufrimiento por la forma como lo habían tratado. Pero él decidió, repito, no continuar en ese círculo vicioso, en ese círculo de dolor, en ese círculo de sufrimiento. ¿Cuántas veces nosotros, en vez de ir a Dios en oración, humillado, reconocer que solamente de Él dependemos, que solamente Él puede cambiar nuestra realidad, nuestro entorno, nuestro presente, nuestro futuro, lo que hacemos es que lloramos, gemimos
y nos hacemos ver, nos presentamos como seres desgraciados cuando en verdad tenemos la gracia de Dios que nos cubre. Lo que deberíamos hacer es lo que hizo Jabes. ¿Qué hizo él? Él fue en oración y como vamos a ver, él cambió todo en su oración. De hecho, algunos le llaman a la oración de Jabes el pacto de Jabes con Dios. Él se rindió a Dios, no al problema. Él buscó en Dios refugio, no en el problema, no en la circunstancia. Él decidió pelear su batalla con Dios, ir ante Dios y que Dios cambiara su destino. El dolor que tenía dentro pudo haberlo marcado de tal forma que, aunque ya estaba marcado, pero marcarlo más para que él se quedara sufriendo y se quedara en el entorno. Pero mira lo que dice la Biblia, Primera de Crónicas 4:10. Lea ese texto cada vez que pueda. Léalo en más de una versión. Yo estoy usando la palabra de Dios para todo, que es la versión que uso para estudiar la Biblia y se la recomiendo. Dice Jabes oró así. ¿Qué le dice usted? ¿Qué principio le muestra? ¿Qué principio usted descubre en estas palabras? Jabes oró así. Está mostrando determinación, está mostrando seguridad, está mostrando decisión. Él no fue vacilante a ver cómo iba a orar, a ver de qué manera, a ver si podía conquistar la presencia de Dios. Jabes oró así. Una oración pensada, una oración determinada, una oración que estaba totalmente, escuche bien, totalmente desde lo más profundo de su ser. Pero dice también el texto que él oró al Dios de Israel. Esto es revelador porque Jabes no era israelita, no era de la tribu de Judá, sino que él fue insertado. Él no tuvo la ventaja, el beneficio que tenían los niños de Israel que eran instruidos desde la pequeñez, desde muy pequeños en la Torá, o sea, en la ley del Señor. No, él no fue instruido. Quizás ya de grande escuchó, quizás alguien le habló de lo que dice la Biblia en Primera de Crónicas 17, 20 y 21. Dice: Jehová, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú. Quizás por eso él va y entonces ora al Dios correcto. Lo que quiero señalarle es que Jabes oró, pero él se aseguró de orar en los principios correctos. Y ese es el problema que nosotros tenemos. Que nosotros oramos, pero muchas veces oramos mal. En una de nuestras lecciones, si mal no recuerdo, la lección número 3, enseñamos que la oración debe ser dirigida al Padre y únicamente al Padre en el nombre de Jesús. Que no se debe orar a nadie más, ni al Espíritu Santo, ni a Jesús. Que Jesús mismo enseñó que la oración es al Padre en el nombre de Jesús. Mire cómo Jabes ora correctamente. Él le dice al Señor, después de orar así al Dios correcto, al Dios de Israel, él dice: te ruego que me bendigas. La palabra aquí que él usa para bendecir es la palabra barak o barek. Es una palabra hebrea que significa hablar bien, teniendo buenos deseos e intención de responder favorablemente a esos buenos deseos. Entonces el pensamiento de Jabes cuando él ora al Dios correcto es este: Señor, ya que todos hablan mal de mí, yo vengo a ti, Señor, para que tú hables bien de mí con la intención de tener bondad hacia mí. Es lo que él está orando. ¿Cuántas veces nosotros vamos al Señor y lo que vamos es a pedirle solamente que nos dé cosas materiales? No identificamos nuestros vacíos, ni nuestros dolores, ni nuestras verdaderas necesidades y vamos a pedir cosas superfluas, cosas que creemos que necesitamos, pero que no es más que una forma de expresar y demostrar nuestra vida desenfocada, porque Jabes oró y él pidió a Dios lo que él necesitaba. ¿Qué él necesitaba? Que alguien hablara bien de él. Porque todos hablaban mal. Cada vez que le llamaban por su nombre, cada vez que decían Jabes, le estaban diciendo: tú eres el doloroso, tú eres el que causa dolor. Tú causas dolor desde antes de nacer, desde el vientre de tu madre tú causas dolor.
Pero él ahora le está diciendo al Señor, yo quiero que tú sí hables bien de mí, con la intención, Señor, de ejecutar lo que tú digas de mí. Así que él no solamente pidió la bendición del Señor, sino que quiso asegurarse de que Dios, su Dios, estuviera bien pendiente de la oración, que Dios cumpliera lo que Dios estaba diciendo que iba a hacer. Luego él pasa a pedirle al Señor que ensanche su territorio, que ensanche su lugar donde él pisa. Pero permíteme explicarle lo que él está diciendo. Él no está diciendo, dame más terreno. Él lo que está diciendo, escuche bien, es, dame un espacio donde tu cobertura me llene, donde tu cobertura me guarde y que yo pueda caminar en ese lugar. Ese es el sentido en el texto antiguo, el texto más cercano al original que él está pidiendo. No es dame tierra para yo sembrar, no es dame más casas. Él está pidiendo, Señor, amplía el área de cobertura donde tú me tienes, que yo pueda caminar pero guardado en ti. Qué bello es el Señor y qué precioso como Jabes ora. Él pide, ensancha mi territorio, ensancha el lugar de cobertura donde tú me estás protegiendo. Esa es una oración que nosotros debemos hacer, porque la Biblia dice en 1 de Pedro 5:8 que debemos velar y orar porque el adversario, el diablo, que también es el acusador, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y nosotros muchas veces queremos más territorio, pero no sabemos pedirlo. Porque no pedimos un territorio donde esté guardado por Dios, que sea protegido por Dios. Jabes sí lo pidió de esa forma. La actitud que Jabes muestra es la que nosotros debemos imitar en este tiempo. Mira cómo él continúa. Después de pedir que lo bendiga, después de pedir que se quede junto a él, o no que se quede junto a él, que ensanche su territorio, él ahora pide, quédate junto a mí. Lo que él está diciendo es, yo estoy cansado de ser perseguido, estoy cansado de ser golpeado, estoy cansado de ser lastimado. Yo quiero, Señor, que tú te quedes junto a mí. En la Reina Valera lo dice de esta manera, y si tu mano estuviere conmigo. Yo le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted oró pidiéndole al Señor, Señor, quédate en mi presencia, quédate conmigo, yo quiero caminar detrás de ti. Señor, yo quiero que tú, cada vez que yo accione, oh Señor, yo esté accionando en tu voluntad. Ve delante, oh Dios, cúbreme con tu presencia. Es una oración que nosotros debemos hacer. Y por último, Jabes entra a donde él quería llegar. Él, cuando entró a su oración, él quería comenzar de esta manera como él termina. Pero él, conociendo los principios correctos, él no priorizó su problema, sino que quiso intimar con Dios y ahora le declara al Señor sus verdaderos motivos. ¿Cuáles son sus motivos? Líbrame del mal para que yo no pase sufrimiento. Él lo que le está diciendo a Dios, yo he vivido sufriendo, mi vida ha sido de sufrimiento, de dolor, de tristeza, de amargura. Señor, yo necesito que tú me libres del mal, yo necesito que tú me cubras porque yo estoy sufriendo. Y es lo que él pide. Así que yo le invito a que a partir de ahora usted ore en los principios que oró Jabes. Haga suyo este pensamiento. El pensamiento dice, muchos entran a la oración y salen con sus vidas vacías solo porque sus corazones están tan llenos de sus circunstancias que Dios no encuentra espacio para depositar sus tesoros. Si usted es una de esas personas, cambie de actitud. Cuando usted entre a orar, cuando usted entre en la oración, busque intimar con Dios, busque conocer a Dios, busque dejarse conocer de Dios, desnúdese ante Dios. Nunca llegue priorizando sus problemas o sus circunstancias, porque la Biblia dice además que Dios las conoce, que Él tiene control, Él las conoce. Vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y dice un texto que puede complementarse, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas demás cosas os serán añadidas.
Mi tiempo se ha terminado. Voy a orar con usted y por usted, para que a partir de ahora usted ore en los principios que oró Jabes. Y les recomiendo que ordene hoy mismo, si no lo tiene, el libro La oración de Jabes de Bruce Wilkinson. Es un libro, un tesoro en 93 páginas. Recuerde que el texto para aprender y meditar es Primera de Crónica 4:10, versión Palabra de Dios para Todos, que dice: Jabes oró así al Dios de Israel: te ruego que me bendigas y aumentes mi territorio. Quédate junto a mí y líbrame del mal para que yo no pase sufrimiento. Y escuche ahora, Dios le concedió lo que pidió. Oremos juntos. Señor, te doy gracias. Tú eres un Dios bueno, de amor, de paz y de esperanza. Señor, enséñanos a orar en los principios correctos. Enséñanos, Señor, a orar glorificándote, pidiéndote que nos bendiga, pidiéndote, Señor, que ensanche el área de cobertura donde tú, oh Dios, me guarda o nos guarda. Que tú te quedes junto a nosotros y que nos libre del mal, del sufrimiento, del dolor. Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro a pedir que nos libre de las pruebas, pero siempre al final de la oración, nunca al principio, porque al principio en la oración es para adorarte, es para glorificarte, es para reconocerte, para exaltarte, para bendecir tu nombre y pedirte, Señor, que tú transforme nuestra vida delante de ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Volveremos con la próxima entrega de esta tu serie, Aprendiendo a orar con Jesús, serie que transformará tu vida de oración. Dios te bendiga.